En esta tarde voy a estar hablando acerca de mí mismo. Y supongo que ya alguno se le ha encendido el pilotito rojo, ¿no? ¿Qué va a decir Emilio acerca de sí mismo? Pues sí, voy a hablar acerca de mí mismo, aunque en algunos momentos parezca que no estoy hablando acerca de mí mismo. No lo voy a estar repitiendo cada momento, pero voy a estar hablando acerca de mí mismo. Evidentemente no centrándome en mí mismo, sino que en lo que la palabra dice acerca de mí. Y como la palabra no solamente dice cosas acerca de mí, voy a estar hablando no solo a todos vosotros, sino que voy a estar hablando a todos y cada uno de vosotros. No en general, sino voy a estar hablando de cada uno de vosotros. Así que Lilian, Juan, Antonio, Rebeca y todos los demás que andáis por aquí, vamos a estar hablando de lo que la palabra dice acerca de nosotros mismos. Y lo que voy a hablar no es una cosa muy especial, algo que ya conocemos todos y que espero que sirva tanto para los que toman leche como para los que toman alimento sólido, como para los que todavía no se alimentan de la palabra de Dios. Espero que sirva para todos. Y con este objetivo vamos a centrar nuestros pensamientos en dos asuntos. Uno que nos concierne a todos, uno general, uno universal, que es común para todos, y otro que es solamente para los cristianos, concierne solo a los cristianos. Y de ambos asuntos los cristianos son los únicos que son conscientes. Así que dos asuntos, uno para todos, otro para los cristianos, y de los dos solamente los cristianos son conscientes. ¿Cuál es el primero, el común a todos? Pues es el de la corrupción de nuestra naturaleza. Y el segundo, exclusivo de los cristianos, es el de la cura de esa corrupción y la liberación que esa cura conlleva. Así que una enfermedad que es general, que es universal, y una cura que es progresiva en los cristianos y que conlleva una liberación. Así que no voy a hablar de cosas nuevas, sino de cosas que se repiten una y otra vez en la Escritura. Y las vemos tanto con las palabras de creyentes y de incrédulos, estas dos cosas que acabo de decir, la corrupción y la cura, la vemos con frecuencia en la Escritura, tanto en palabras de los incrédulos como en palabras de los creyentes, tanto con hechos de los incrédulos como con hechos de los creyentes. Os pongo algunos ejemplos. David dijo lo siguiente, lo sabemos de memoria. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y eso lo escribió David cuando se manifestó su corrupción, como sabemos, que le llevó a un adulterio y a un asesinato. Bueno, pues, queridos todos, yo digo, estas palabras yo las hago mías. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y la pregunta que os hago a todos es, ¿vosotros también hacéis vuestras estas palabras? Porque si no las hacemos nuestras, todavía no tenemos luz. Por otra parte, otro gran hombre de Dios, el apóstol Pablo, escribiendo a Tito, dijo, porque nosotros también éramos en otro tiempo, dice, nosotros éramos. Ahí se incluye el propio Pablo, ahí se incluye Tito, a quien escribe la carta, y ahí se incluyen los colaboradores de Pablo que estaban con él. Y dice, nosotros también en otro tiempo éramos, fijaos, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Lo repito? Pablo dice, era rebelde, extraviado. Sabéis que Pablo en otra de sus cartas también dice que era un blasfemo, un perseguidor, dice cosas no muy bonitas acerca de sí mismo, ¿verdad? Pero aquí, escribiendo a Tito, dice, tú, Tito y yo y todos nosotros éramos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y de nuevo digo, estas palabras yo las hago mías y las declaro delante de todos vosotros. ¿Y vosotros? ¿Qué decís? ¿Hacéis vuestras estas palabras? Que en otro tiempo erais insensatos, extraviados, esclavos de concupiscencias, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros.
Porque he dicho que solamente los cristianos son conscientes de estas cosas, ¿verdad? Y cuando el mismo apóstol describe a los incrédulos en su carta a los romanos, dice que están atestados, sabemos lo que es atestado, ¿verdad? Un vaso de agua lleno hasta arriba, como le eche una gota más con un cuentagotas, se derrama. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, y vuelvo a decir, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, y la lista es enorme. Soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo digo de nuevo, estas palabras las hago mías. ¿Y tú las haces tuyas también? Porque muchos consideran que estas cosas son demasiado graves, que estas cosas son muy severas y que solamente son propias de personas muy degeneradas, de aquellas que cometen pecados muy ostentosos y todo el mundo los ve, y entonces sí, de estas personas se puede decir esto, pero de nosotros, bueno, pues la forma que tiene el Señor de actuar en las vidas de todas las personas es, nos lo dice en su palabra, matando para dar vida, abatiendo para enaltecer. Así que esto es lo que nos dice la Escritura en 2 o 3 ejemplos acerca de nuestra condición, nuestra corrupción, nuestra naturaleza. En cuanto al otro asunto, el de la cura, pues también la Biblia habla con profusión. El mismo David que he citado antes en el mismo Salmo es consciente de que hay una cura y de que la cura solamente está en Dios, que solamente Dios puede sanarlo. Y después de decir eso de que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, se dirige a Dios y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Espíritu noble me sustente. Pablo es consciente de su condición, Pablo es consciente de dónde está la cura. Y por su parte, David escribió el Salmo 51. Me he equivocado con Pablo. Pablo, el mismo Pablo que escribió la carta a Tito que he citado antes, también a continuación, después de hablar de aquello que era, pues dice, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y así sigue. Así que la condición y la cura. Y en cuanto a la liberación, sabemos que Juan en su carta nos dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos libra de todo pecado. Y me parece que nuestro hermano Rafael ha leído en el Salmo anterior que el salmista dice, tú has roto mis prisiones. Y el Señor Jesucristo dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que corrupción y cura y liberación. La primera universal, asumida, entendida por los cristianos. La segunda y la tercera particulares, experimentadas también por los cristianos. Y cuando eso sucede, las 3 cosas o 2 y la tercera sucede, entonces con el salmista nos acercamos a Dios y decimos, siervo tuyo soy. Tú has roto mis prisiones, siervo tuyo soy. Pues estas son las cosas que vamos a estar considerando. Y es mi oración al Señor que todos nosotros en esta tarde salgamos de aquí entendiendo estas cosas y lo que el Señor dice de cada uno de nosotros, de nuestra corrupción, de dónde está la cura y de la liberación, entendiendo las palabras del Señor cuando dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y para hablar de estos asuntos me vais a acompañar a la segunda carta del apóstol Pedro en su capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Leemos a partir del versículo 3, aunque nos quedaremos con una parte final del versículo 4. Pero leemos segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice ahí el apóstol, en nuestra Biblia dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, también se puede traducir por cuanto todas las cosas, es decir, aquí una frase subordinada que es muy amplia, que va desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Por cuanto o como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, veis que sigue la subordinación, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
ahí termina la frase subordinada, es por cuanto todo esto, versículo 5, vosotros también, porque todo esto ya se ha dado en vosotros, entonces como consecuencia vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Digo que nos vamos a quedar con la última parte del versículo 4, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios en la meditación en su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias porque nos has dejado tu palabra, con las cosas, como hemos leído, preciosas y grandísimas que hay en ella. Y en esta tarde, Padre, vamos a hablar de nuestra condición, que incluso los creyentes no vemos bien. Cuanto más aquellos que no te conocen. Precisamos, pues, de la iluminación de tu Santo Espíritu en nuestras mentes para que veamos más claramente estas cosas. Y también vamos a hablar de la solución, la única solución que tú nos das y que es posible en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y para estas cosas decimos que no somos suficientes. Danos entendimiento, dame palabra adecuada para poder expresar lo que tú nos muestras en tu palabra y te pedimos en tu voluntad que tú obres en todos los corazones de los presentes, que tú te glorifiques en nosotros para que todos nosotros podamos glorificarte. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues en el párrafo que hemos leído, si os habéis fijado, tenemos primero una declaración. Versículo 3, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, hay una declaración de las cosas que Dios nos ha dado. ¿Y cuáles cosas son? ¿Y cuántas cosas son? Esa es la declaración. Y las cosas son todas, y las cosas que se nos han dado y las que se nos prometen que se nos van a dar son preciosas y grandísimas. Y decimos, qué maravilla, gloria a Dios por eso, ¿verdad? La declaración, versículo 3, primera parte del versículo 4, son tan preciosas y grandísimas que Dios nos hace participantes de la naturaleza divina, de su propia naturaleza. Eso tenemos en primer lugar. Después, la consecuencia que vemos a partir del versículo 5, ahí tenemos una amonestación, una exhortación. Porque habéis recibido tantas cosas, por eso, entonces, añadid, poniendo toda diligencia a vuestra fe y virtud. Así que tenemos una declaración de lo que se nos da y una exhortación a que vivamos de una manera determinada. Y en medio de ambas cosas, en medio de la declaración y de la exhortación, tenemos una descripción de los cristianos. Así que declaración, exhortación y en medio una descripción. Y la Biblia dice mucho acerca de los cristianos, pero en este párrafo lo único que se nos dice es que los cristianos han huido o escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Eso es lo que se nos dice de los cristianos, ¿verdad? Han huido, escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y si no entendemos bien eso, pues evidentemente no valoraremos adecuadamente nuestra cura, nuestra liberación. Es necesario entender la magnitud de la enfermedad para que podamos valorar la magnitud de la cura. Así que empezamos primero con la corrupción. En primer lugar, digo algo acerca de la extensión o dispersión de esta corrupción. Porque dice el apóstol la corrupción que hay, ¿dónde? En el mundo, ¿verdad? ¿Qué se entiende por el mundo? Corrupción que hay en el mundo. Pues se puede entender por el mundo en general, con todas sus instituciones, el mundo entero está corrompido, o por las personas del mundo. Da igual una cosa que otra, porque evidentemente si las personas están corrompidas, las personas corrompen el mundo y el mundo además termina corrompiendo a la propia persona. Así que eso que dicen algunos que la persona es buena por naturaleza y el mundo lo corrompe, la palabra de Dios dice que eso es totalmente falso, ¿verdad? La corrupción que hay en el mundo.
Y creo que sabéis que la palabra mundo en la escritura se utiliza a veces con distintos significados, igual que en nuestra conversación. A veces indica el mundo de los creyentes, otra vez el mundo de los incrédulos, otra vez el grupo entero de creyentes e incrédulos, en fin, tiene distintos significados. Pero aquí creo que está claro que hace referencia a personas, repito, corrompidas en sí mismas, que corrompen al mundo y que a su vez son cada vez más corrompidas por el propio mundo. Eso está haciendo referencia, ¿verdad? Pablo, en una de sus cartas, escribió diciendo que por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Os acordáis? En la carta a los Filipenses. Si había muchos en los tiempos de Pablo, podemos decir, al menos pienso yo, Satanás, que está ahora desatado, pues más todavía tiene que haber y más corrupción en el mundo. Y para ver esto, pues no hay más que fijarse un poco en las noticias, ¿verdad? No hace falta dar muchos detalles. Si queremos saber que el agua del mar es salada, no hace falta que te bebas 3 litros de agua de mar, ¿verdad? Con una muestra, como se dice, un botón es suficiente, ¿verdad? Bueno, pues vemos en las noticias de cada día que no solamente hay corrupción en el mundo, sino que hay, creo que podemos decir, un mundo de corrupción. No solamente corrupción en el mundo, entendido como instituciones y personas, sino un mundo de corrupción, donde la actividad diabólica se manifiesta en múltiples formas, tanto en personas como en instituciones. Y digo que no hace falta insistir mucho en esto, pero doy la muestra. ¿Qué dice la Biblia acerca de la creación que hizo Dios? Principio del libro de Génesis. Que Dios hizo todo y todo bueno y bueno en gran manera, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice la Biblia también? Pues que todas esas cosas que eran buenas en gran manera, el hombre las hizo malas para sí mismo. De modo que ahora toda la creación gime y está con dolores de parto, como si deseara esa liberación. Tan corrompida está la creación que nos dice la Escritura que tiene todo que perecer, que los cielos pasarán con gran estruendo. Y las cosas del mundo están tan corrompidas y corrompen tanto que se nos dice, no améis ¿a qué? Al mundo ni las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, eso no provienen del Padre, sino del mundo. Y porque seremos miserables si amamos esas cosas. Y decimos, pues es muy difícil vencer este mundo corrompido y corruptor, ¿verdad? Es difícil, pero no imposible, porque también nos dice la Escritura, ¿cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Así que la extensión de la enfermedad. Vamos a hablar ahora un poco acerca de la enfermedad en sí. Porque es necesario que todos entendamos y descubramos, lo digo con estas palabras, el cáncer que llevamos dentro. Porque aunque es fácil decir que hay un mundo de corrupción fuera, no es tan fácil decir que tengo un mundo de corrupción dentro. Bueno, pero dije que iba a hablar acerca de mí mismo y también de vosotros. No ha cambiado mucho la situación ahora desde el libro de Génesis, ¿verdad? Si queréis acompañarme a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Vamos a leer lo que dice el Señor en el versículo 5. Génesis 6:5 nos dice que vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo, subrayo eso, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Qué malos eran aquellos antes del diluvio, ¿verdad? Por eso merecieron el diluvio, porque todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo al mal. Y luego en el versículo 12 se nos vuelve a decir, miró Dios la tierra y he aquí que estaba
corrompida, lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Quién había corrompido su camino sobre la tierra? Toda carne, ¿verdad? Toda carne. Y más tarde, por medio del profeta Isaías, esto no solamente del Génesis, Isaías escribiendo a su propio pueblo o de su propio pueblo, de la condición de su propio pueblo, dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él, y era el pueblo de Dios, no hay en él, y decimos, ¿y en nosotros? Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en mí y en ti cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Así que tenemos un monstruo interior, que como Babel va creciendo piedra a piedra. ¿Cómo actúa esta corrupción? ¿Cómo se desarrolla el cáncer? Primero, la corrupción que tenemos se muestra en el pensamiento, como hemos leído, en la imaginación del corazón, porque empezando por ahí, después da, dice Santiago, la concupiscencia da luz al pecado y todo lo demás. Por tanto, no podemos tolerar en nuestros pensamientos, que me entendáis, a los pequeños babilonios, porque si un pequeño babilonio se hace grande, terminará con Israel. ¿Me entendéis, verdad? Quizás ahora entendáis mejor también por qué Dios en la antigüedad ordenó el exterminio completo de los pueblos. No solamente de los hombres de guerra, sino de las mujeres, de los niños y de los ancianos. Porque un pequeño babilonio, educado y criado por una madre babilonia y por un abuelo babilonio, cuando sea joven, será un soldado babilonio que atacará a Israel. Así que tenemos que tener cuidado porque el pecado se va a cometer fácilmente si primero lo aceptamos en nuestro pensamiento. Por eso escribe también Jeremías y le dice a Jerusalén, ¿hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Jeremías, anunciando la destrucción de Jerusalén, le dice a Jerusalén, lava tu corazón de maldad para que seas salva y no permitas más tiempo de dentro de ti los pensamientos de iniquidad. Por tanto, hermanos, nuestra mente tiene que examinar nuestros pensamientos. Porque quien se acostumbra a los malos pensamientos difícilmente hará buenas obras, difícilmente pronunciará buenas palabras. Porque como es el grano, así será la harina, ¿verdad? Y el Señor nos dice lo que hemos de pensar. ¿Nos acordamos? Todo lo verdadero, todo lo que es justo, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza y más cosas, en esto pensad. Cuidado pues con los pensamientos, porque dice el Señor también que todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente, sus pensamientos y su conciencia están corrompidas. Así que la corrupción empieza en el pensamiento, pero no se queda ahí, después pasa a actuar en los sentidos. Principalmente en el ojo y en el oído. Jeremías, escribiendo también de la destrucción que venía sobre su pueblo, dijo, la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños en las calles, a los jóvenes en las plazas. La muerte entra por la ventana del ojo, jóvenes y menos jóvenes. La muerte, repito, entra por la ventana del ojo cuando el pensamiento ya acepta determinadas cosas. Y el objetivo es exterminar a los niños de las calles y a los jóvenes de las plazas. Así sucedió con Eva, vio una cosa que era codiciable y buena para adquirir sabiduría. Así sucedió con Acán, que vio aquel manto babilónico y aquel lingote de oro. Así sucedió con David,
cuando adulteró con Betsabé. Y por eso nos dice Salomón que no miremos el vino cuando rojea, que no nos dejemos llevar con el movimiento de la copa, porque está claro que es cómplice de pecado aquel que le abre la puerta del ojo al pecado, ¿no? Tengo personas conocidas que les gusta mucho el cine. Y no digo que haya ningún mal en que a uno le guste el cine, hay buen cine. Pero es raro encontrar una película en donde no haya cosas que no convienen a los cristianos. Y no es tan difícil darse cuenta. A veces en casa ponemos la televisión y viendo nada más 15 o 20 segundos de cómo va la escena, cómo van las miradas, ya sabe uno por dónde van los tiros de la película. Así que cuidado con eso, porque nos entrará por el ojo. Por eso Job dijo, hice un pacto con mis ojos. El otro sentido, por donde también nos sigue la corrupción, es el oído. Y podría decir prácticamente lo mismo. Y el oído es de dos vertientes. De lo que oímos mal de otros o de nosotros mismos, Satanás nos tienta por ahí. Eso dijeron de mí. Cuidado con el chismorreo, hermanos, y con el voy y le digo y él me dice. O también nos tienta por el oído, al contrario, con los halagos y cosas que inflan nuestro orgullo y nos hacen ponernos demasiado inflados. Pero no se para ahí. En tercer lugar, la corrupción pasa a la lengua, porque si la mente esté llena de corrupción y los sentidos también, os pregunto, ¿qué hablará la lengua? Hay un refrán por ahí que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Yo lo cambio un poco y digo, dime lo que hablas y te diré quién eres. Porque los necios primero hablan, incluso de sus pecados, luego fanfarronean de sus pecados y quizás nunca piensen en sus pecados. Aquí solamente recuerdo unas palabras del Señor, que dijo en una ocasión, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Y en otra ocasión, ampliando un poco más, dijo, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, toda palabra ociosa, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No porque las palabras nos den la justificación, sino porque las palabras mostrarán si verdaderamente estamos o no justificados. Por eso Pablo en la carta a los Efesios nos dice que tengamos cuidado con nuestras palabras. Cuidado con las truhanerías, con las maledicencias, con la ira, con la gritería y con cosas semejantes que no conviene a santos. Y sigo. Si todo esto va desarrollándose, en cuarto lugar, la corrupción pasa a las acciones, a las manos. Porque está claro que ningún manantial de agua, si es malo, puede dar agua buena. Si la acción está intentando un soborno, como Félix con el apóstol Pablo, eso es lo que está intentando, pues lo que está mostrando es que hay un corazón que es muy injusto. Si la acción se está afanando por la riqueza, pues lo que estamos mostrando es un corazón codicioso. Si la acción es de darle un golpe a otro, de hablar mal de otro, pues lo que estamos mostrando es un corazón vengativo. Finalmente, la acción muestra la corrupción. No sé si os acordáis, en un caso de Saúl, el rey Saúl, con el profeta Samuel, tenían que atacar a los amalecitas. Samuel le dijo que se retrasaría una semana y cuando volvió Samuel, le dijo Saúl, bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor, dijo Saúl. Pero Samuel oyó el lenguaje de las manos de Saúl. Saúl hablaba una cosa, pero Samuel vio las acciones y le dijo, qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Esto es lo que tú has hecho, ¿no? No me vengas ahora. Y es interesante, no lo vamos a buscar, pero en el primer libro de Samuel, capítulo 15, Saúl es muy cuco, muy listo, y le dice a Samuel, mira, aquí están todas las ovejas y el ganado que ha traído el pueblo. Yo me he esforzado por hacer sacrificio, pero el pueblo se ha traído lo mejor. ¿Verdad? Qué listo. Bueno,
Pues con todo esto, ¿no podemos hablar entonces, hermanos, de un mundo de corrupción que hay en nosotros? ¿Podemos o no podemos? ¿Por qué pensamos que el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que yo lo declaro delante de todos vosotros y no me ruborizo por ello. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero te pregunto, ¿y tú? ¿Tú dices algo de esto acerca de ti mismo? ¿O tú crees que esas palabras son demasiado altisonantes para ti? Porque he dicho que solo los cristianos son conscientes de esta cosa, de esto. Claro, y de aquí se derivan muchísimas aplicaciones, porque si el cristiano es consciente de esto, ¿cómo va a tener un cristiano comunión con la corrupción? Los jóvenes que estáis buscando pareja y algún día casaros, ¿necesitáis meteros dentro de un contenedor de basuras para saber que huele mal? Creo que no, ¿no? ¿Queremos estar junto a la corrupción cuando decimos que somos cristianos y, como dice Pedro, hemos huido de la corrupción? Dice Judas que tenemos que aborrecer hasta la ropa contaminada por su carne. Así que la enfermedad, pero en nuestro pasaje hay algo más, volvemos, porque dice que los cristianos son los que han huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, por la concupiscencia. Es decir, la corrupción va creciendo, como he dicho, porque hay algo que la alimenta, por causa de la concupiscencia. Por eso hay corrupción en el mundo y en nosotros un mundo de corrupción, a causa de la concupiscencia. Así que decimos algo acerca de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Pues la palabra que se utiliza en griego denota un deseo intenso, un deseo muy intenso. Y no siempre esa palabra tiene una connotación negativa. El Señor, por ejemplo, cuando dijo a los suyos, cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que padezca, utiliza la palabra que aquí en la carta de Pedro se traduce como concupiscencia. Es un deseo muy fuerte, eso es lo que significa concupiscencia. O cuando el apóstol Pablo escribe y dice que deseo partir y estar con Cristo, la palabra que usa es la misma que aquí se traduce como concupiscencia. Así que denota un deseo muy fuerte. Pero cuando aquí y en otros pasajes aparece como concupiscencia, creo que está claro que está hablando de los fuertes deseos, los deseos intensos de nuestra carne que siempre tiran hacia lo malo. La concupiscencia es el alimento de la corrupción. Y si decimos que dentro de nosotros hay un mundo de corrupción, pues hemos de tener cuidado porque nuestras concupiscencias son tan fuertes, las concupiscencias y deseos de la carne, que nos llevarán fácilmente a manifestar esa corrupción. Fijaos lo que decía Agustín de Hipona en su libro Las Confesiones. Escribió este hombre: ciertamente una vez rogué a Dios el don de la continencia. ¿Sabéis algo de la vida de Agustín? Era un pervertido, un libertino. Y bueno, pues en Romanos capítulo 13 se nos muestra cómo fue su conversión. Ahí él leyendo unos versículos oyó a unos niños que cantaban y decían toma y lee, toma y lee. Él escuchó aquello, Dios le tocó su corazón y fue a la Escritura y cogió unos versículos donde decía que ya está bien el tiempo de orgías, borracheras y cosas por el estilo. Bueno, pues este mismo Agustín, antes de su conversión, confiesa y dice: ciertamente rogué a Dios el don de continencia, pero a decir la verdad deseaba que no me escuchara. Prefería estar satisfecho antes que mortificado. Rogaba a Dios, pero a ver si Dios no me oye, porque quiero seguir como estoy. La concupiscencia es muy difícil de someter. Sansón mató a un león, pero no pudo matar su concupiscencia. Y el rey David también, a Goliat, a un oso y a un león, pero no pudo matar su concupiscencia. Podemos decir que la concupiscencia es como una olla puesta al fuego que llevamos dentro. Esa es la concupiscencia.
Y yo os pregunto, ¿cómo se enfría la olla? Pues creo que, en primer lugar, quitándole combustible, ¿no? Se puede enfriar, ¿no? Y en segundo lugar, echándole agua fría. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no podemos ser nosotros los que vayamos buscando el combustible para nuestro pecado. Y lo que quiero decir también que es necesario que derramemos muchas veces lágrimas sobre esta olla para enfriarla. Lloremos aquí, queridos todos, por la corrupción y por la concupiscencia, para que no lloremos sin consuelo y eternamente en el infierno, como nos decía el otro día nuestro hermano. Debemos sembrar con lágrimas para segar con regocijo. Así que concupiscencia es toda la tendencia general de nuestra naturaleza propensa al pecado. Y cuando el apóstol Pablo habla de que manifiestas son las obras de la carne, ¿os acordáis? Manifiestas son las obras de la carne y son tan visibles que no hace falta que yo las enumere. Ahí tenemos celos, pleitos, riñas, contiendas, herejías, idolatría, fornicación, son manifiestas. Y dice, y cosas semejantes a esta, es decir, no hace falta que las diga y además son tantas que nunca terminaría. La lista que pone allí es larga, pero todavía es más larga. Así que la concupiscencia es como un Judas que llevamos dentro de nosotros. Thomas Adam, en su estudio de esta carta, en su comentario a esta carta, dice que la concupiscencia es la madre de toda maldad y el diablo el padre. El diablo el padre de toda maldad y la concupiscencia la madre. Y los dos están deseando de concebir. ¿Cuándo se produce la concepción y el alumbramiento? Cuando nosotros actuamos como partera, como matrona, y damos el consentimiento. Así que el diablo el padre, la concupiscencia la madre, la matrona nuestro consentimiento, nuestra voluntad. Y hay más, porque una vez que nace el monstruo, hay una nodriza que quiere alimentarlo y hacerlo cada vez más grande. Y esa nodriza es la costumbre. Así que si unimos todas las cosas, si el diablo es el padre, la concupiscencia la madre, y a eso le unimos nuestro consentimiento y además el hábito, pues ya tenemos el monstruo creado. Os pongo un ejemplo. Absalón, el hijo de David. El diablo tentó a Absalón acerca del orgullo de su corazón. El padre. La concupiscencia quiso tener una corona, la madre. El consentimiento de su voluntad dispuesto fue su partera y dio a luz a traición de su propio padre. Y no solamente se quedó en eso, si los que conocéis la historia, que Absalón hizo muchas más cosas, el pecado fue en aumento. Así que creo que es suficiente con esto. La corrupción. Pero dije antes que iba a hablar también de la cura. Porque si esta es la condición del mundo y esta es nuestra condición, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo? ¿No se puede hacer nada? ¿O sí? Y es aquí donde encontramos la gracia del Evangelio y donde los cristianos damos gracias, como dice Pablo, por el glorioso Evangelio del Dios bendito. Hay cura. Y para que haya cura, se tiene que hacer algo en nosotros y tiene que hacerse algo por medio de nosotros. Repito, para la cura necesitamos que se haga algo en nosotros y nosotros también tenemos que hacer algo. Voy con lo primero. Algo se tiene que hacer en nosotros. Y lo explico con palabras de la Escritura también que os sonarán. Para eliminar la corrupción o para prevenir la corrupción, ¿qué es lo que se necesita? Y la Biblia dice sal. La sal. La sal previene la corrupción, la sal elimina la corrupción. Y la sal es la obra del Espíritu Santo que nos convence de juicio, de pecado, de justicia, de pecado, de esto que estamos hablando de nuestra corrupción. El Espíritu Santo es el que convence, es el que sala y pasa o nos hace pasar de ser personas corrompidas a ser personas saladas. Necesitamos la obra indispensable del Espíritu Santo. Y no solamente pasamos a ser personas saladas,
sino que pasamos a ser sal, dice el Señor. Pero cuidado, porque si la sal se desvanece, no sirve para nada, sino para ser pisoteada y echada fuera. Así que los cristianos somos la sal, pero no porque a nosotros nos gustase la sal. Decía Spurgeon que a mucha gente le gusta más un caramelo para saborearlo que no un grano de sal. Y eso pasa con el Evangelio. No porque a nosotros nos gustara la sal del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos convenciera de nuestro pecado y nos llevara a Cristo en arrepentimiento y fe. Nos gustaba más un caramelillo. Hoy día, por desgracia, hay muchos predicadores que endulzan sus temas y hemos de tener cuidado con ello. El Espíritu Santo es la sal, y la sal, cuando se refriega o cae en una herida, ¿qué sucede? Que escuece, ¿verdad? Irrita y escuece. Pero la sal del Espíritu Santo no es una sal refinada. Hoy día, si prestáis atención a la sal que compramos mayormente, toda es sal refinada y a veces hasta con edulcorantes. Pero la sal del Espíritu Santo no es una sal refinada. La sal del Espíritu Santo te convence de tu pecado. Así que cuando un predicador te irrite con buena doctrina, no te enfades con el predicador, sino aflígete por tus propios pecados. Porque creo que es mejor sal que escuece que no herida que hiede. Un escritor antiguo dijo y escribió: soy más amado donde soy más salado. Y entendéis de lo que estoy hablando, ¿verdad? Soy más amado donde soy más salado. Y David dijo a Abigail, aquella mujer del necio Nabal, que estuvo a punto de matarlo David, cuando esa mujer se enteró del... ¿Sabéis la historia? No hace falta... David tenía un grupo de hombres, ayudaban a mucha gente y ayudaron a Nabal y a los siervos de Nabal. Cuando otros atacaban, ellos los protegían, los rebaños. Y una vez David y sus hombres tuvieron necesidad, y como aquel hombre era rico, pues fueron a pedirle algo de alimento. Y aquel hombre dijo: bueno, muchos siervos hoy huyen hoy de sus señores. ¿Quién es David para que yo le ayude? Y a David aquello no le sentó muy bien y dijo: bueno, me la vas a pagar todas juntas, Nabal. Pero Abigail se enteró, la mujer de Nabal, vino al encuentro de David, y David dijo: bendito sea el Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases con tu amonestación, podemos decir, con tu razonamiento, con tu doctrina. Bendita seas tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre. Esto es lo que digo, de echar sal para evitar otra cosa peor. Nada contradice más nuestras concupiscencias carnales, nada las hace escocer más que la sal del Espíritu Santo. Pero la Biblia dice también que en el reino de los cielos la corrupción no va a heredar la incorrupción, ¿verdad? Y es mejor ser salados y preservados para el cielo, donde ninguna corrupción va a entrar. Por tanto, debemos dar muchas gracias al Señor por esa obra de salazón. Debemos, ¿verdad? Y finalmente, habréis oído también en otras ocasiones que la sal da sabor a las cosas. Sin esta sal del Espíritu, estoy hablando de lo que tiene que hacerse en nosotros. Sin esta sal del Espíritu no hay oración, no hay ofrenda, no hay camino, no hay obra que sea agradable a Dios, porque sale de una carne corrompida y no hay olor agradable a Dios en nada que se haga. Por eso el pacto de Dios se llama el pacto de sal, por eso a los antiguos sacrificios se sazonaban con sal, y por eso dice el Señor Jesucristo en los Evangelios que todos serán salados con sal. Pero si no te gusta esto, te digo la alternativa. ¿Qué prefieres, ser salado o presentar un servicio que huele mal a Dios y que no va a ser aceptado por Dios? Así que algo debe hacerse en nosotros. Pero ahora paso a lo que debemos hacer nosotros. Y nosotros también debemos hacer algo. Y debemos, lo digo por partida doble, debemos ver o hacer todo lo posible por ver la corrupción, y debemos de proveer contra la corrupción. Eso es nuestra parte, ¿verdad? Hablo de la primera. Es necesario que veamos la enfermedad para poder curarla, ¿verdad? Es necesario. Bueno, pues yo ya he mostrado la enfermedad, aunque sea en poco tiempo.
Lo malo es que no vemos la corrupción como debemos verla. Y por tanto, ahí también para eso dependemos del Señor y dependemos de la gracia del Señor, porque nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, y nos dirá que no somos como aquello que hemos leído al principio que dice Pablo, perverso, lleno de toda injusticia, maldad, fornicación. No, nosotros no, ¿verdad? El único que escudriña nuestro corazón verdaderamente es el Señor. Y dice la Escritura que en su luz veremos la luz. Por tanto, tenemos que pedir a Dios que nos haga ver mejor nuestra propia corrupción. Como escribió Job cuando dijo, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo?, le pregunta al Señor. Y le dice, hazme entender mi transgresión y mi pecado. Enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal no lo haré más. Es necesario pedirle a Dios que nos enseñe lo que no vemos, porque verdaderamente somos todavía muy miopes. Pero además de pedirle al Señor, nosotros tenemos que esforzarnos por verlo, ¿no? Y para ver algo correctamente, un objeto correctamente, ¿qué hemos de hacer? Y yo digo, ponerlo detrás, a la espalda, lo pongo aquí al lado que lo tenga que mirar con el rabillo del ojo, o lo pongo de frente. Y decimos, ¿de frente? Pues si quieres ver tu corrupción, ponte enfrente de ella, o ponla a ella enfrente de ti. Porque muchas veces somos como buenos jinetes. Habéis visto a algunas personas que van en su caballo con la silla de montar, y la amazonas, la mujer, va detrás, ¿no? En la grupa. Van los dos. Pues somos así muchas veces. Vemos estupendamente todo lo de lo demás porque lo ponemos por delante. Pero el nuestro, a la grupa. Somos como peluqueros que son capaces de pelar a todo el mundo menos a ellos mismos. Así somos. ¿Quieres ver la corrupción de tu orgullo? Pues vete enfrente. Y ponte junto a aquel que se dice que tomó forma de siervo y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces verás cuánto te falta de la humildad del Señor. Y entonces verás mejor tu orgullo. ¿Quieres ver la corrupción de tu carácter no pacificador? Ponte enfrente. Ponte junto a la mansedumbre del Señor. Y cuando veas la mansedumbre del Señor, verás lo mucho que te falta de ella. ¿Quieres ver tu codicia? Ponte de nuevo enfrente. Y mira al Señor que siendo rico se hizo pobre para enriquecerte a ti. Y entonces verás lo poco generoso que eres. ¿Quieres ver la corrupción de tu lengua? Vete de nuevo con el Señor, el cual, cuando le maldecían, no respondía con maldición, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, y que de su boca nunca salió una mala palabra ni engaño. Así que ver la corrupción porque queremos verla, porque hacemos todo lo posible por verla y porque pedimos al Señor luz para verla. Eso es lo primero. Y lo segundo que tenemos que hacer es proveer contra la corrupción. Es decir, cuando la hayamos visto, cuando estemos viéndola, tendremos que hacer todo lo posible por expulsarla. Así nos dice la Escritura, ¿no? Quitad de vosotros el viejo hombre y vestíos del nuevo, porque el viejo está viciado conforme a los deseos engañosos. Y para eso no nos basta con nuestro esfuerzo, sino tenemos que seguir pidiendo gracia al Señor. El Espíritu Santo hace su obra, nosotros tenemos nuestra parte, pero tenemos que pedir gracia al Señor, de su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia. Y una y otra vez hemos de ir, como decía antes, con nuestras lágrimas pidiendo gracia
sobre gracia. El incrédulo puede reprimir algunos de sus pecados, pero mantiene la corrupción. El creyente no puede eliminar completamente el pecado, pero hará todo lo posible por mortificar el pecado. Ese es el creyente, ¿verdad? Nos dice Pablo en Romanos, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Los creyentes, hermanos, somos como una vela recién apagada, que cuando viene el diablo y nos sopla, nos encendemos al momento. Así que es necesario nuestro esfuerzo, pero solo el Señor, con su Santo Espíritu, purifica nuestros corazones de esa corrupción. Sigo un poco más. ¿Cuándo debemos hacer esto? ¿Cuándo tenemos que esforzarnos por expulsar la corrupción de nosotros? Y aquí también hablo por partida doble. Debemos hacerlo cuando la corrupción es joven y debemos hacerlo cuando nosotros somos jóvenes. Y ahora digo algo acerca de eso. Cuando la corrupción es joven, porque cuando el pecado se comete, como decía antes, la partera ya ha hecho su trabajo y el pecado se convierte en un hábito, llegará un momento en donde será muy difícil quitarlo. Las acciones frecuentes constituyen un hábito, ya sea para lo bueno o ya sea para lo malo. Y el que ha obrado mal una vez puede más fácilmente obrar mal la vez siguiente. Y lo pongo con un ejemplo muy sencillo. Si has mentido una vez, ya ha nacido el pecado. Y si tú dices la vez siguiente, bueno, no importa, pues ahí tendrás el pecado que va aumentando. Llegará un día en donde no te importará pecar. Conozco a personas que tienen fama de ser mentirosos. Seguramente han dicho muchas mentiras en su vida porque se veían pillados, porque perdían algún trabajo, por algo del negocio, pero luego llega un momento en donde se hace un hábito tal que sin haber ninguna consecuencia evidente, pues la persona dice mentira como el que dice cualquier cosa. Entonces tenemos que expulsar la corrupción antes que se haga una costumbre. Y aquí podíamos poner una lista larga de pecados, ¿no? Jóvenes, he dicho antes que hay cosas que entran por el ojo, ¿verdad? Supongo que vuestros padres que son cristianos os tendrán cierto control con los móviles. Pero por mucho control que haya, en los móviles entran pantallazos, o en el móvil, o donde sea. Cuidado con esas cosas, porque el que una vez acepta la pornografía, la vez siguiente le costará menos trabajo, y a la siguiente menos. Y sabemos de personas para las cuales es casi imposible salir de esa esclavitud. Lo mismo de maldecir, de robar. Cuando la corrupción es joven, tenemos que esforzarnos por expulsarla. Y tenemos que esforzarnos por expulsarla mientras nosotros somos jóvenes. Cuanto más jóvenes seamos para expulsarla, mucho mejor. Y no sabéis, jóvenes, la bendición que tenéis de poder estar en campamentos como este, con muchos de vuestras familias, padres, abuelos, que son creyentes. A muchos nos hubiera gustado tener esa bendición. Algunos dicen, serviré a Dios en la vejez. Y también, por desgracia, conocemos a algunos que han actuado así. Ahora tengo mucho trabajo, no puedo servir mucho al Señor. Me jubilo, pero es que ahora quiero hacer las cosas que me gustan y me voy a dedicar a esto. Y verdaderos creyentes, el Señor los ha dejado con una enfermedad imposibilitado. Y ahora se lamentan y me dicen personalmente, ay, si te hubiera hecho caso. No a mí, sino al Señor. Joven, dice en el libro de Malaquías, el Señor se queja cuando la gente ofrecía el animal ciego, cojo. Dice, si ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo. Y si ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Y muchas veces queremos ofrecer a Dios el cojo o el enfermo. Pero sabemos también que el Señor Jesucristo en una ocasión maldijo una higuera, ¿verdad? Había una higuera plantada en medio de una viña. Hablo a los jóvenes. Una higuera plantada en medio de una viña que recibía el cuidado que recibía la viña. Pero la higuera no daba fruto. Y el dueño de la viña dijo al viñador, arráncala. Y el viñador dijo, vamos a dejarla un año más.
que voy a labrarla, voy a seguir haciendo cosas, a ver si da fruto, y si no, después la arrancamos. Y en otra ocasión el Señor vio otra higuera que dijo que ya era tiempo de dar fruto, ya era tiempo, no cuando la higuera tuviera 100 años y ya estuviera medio seca y no pudiera dar fruto, ya era tiempo de dar fruto y la higuera no daba fruto. Y el Señor dijo, maldijo a aquella higuera y dijo, de ti nunca más nazca fruto. Así que no es dejar el pecado cuando el pecado me deja a mí. Yo puedo ser un borracho toda la vida y cuando el médico me dice, mira, como bebas un poco más, no vas a tener 3 días de vida porque tienes el hígado hecho polvo. Y entonces digo, dejo entonces la embriaguez. Pero eso no es dejar el pecado, porque si estuviera bien, yo seguiría, ¿verdad? Así que cuando cuando somos jóvenes y cuando la atracción, el pecado es joven. ¿Y de dónde hemos de expulsarlo? Y lo digo ya brevemente, pues evidentemente del corazón, porque ahí es donde empieza la nueva vida, ¿verdad? La nueva naturaleza. Está claro que en esta vida los creyentes no vamos, antes decía que estábamos atestados, ahora digo, no vamos a poder vaciar el vaso hasta la última gota, no vamos a poder hacerlo, pero sí podemos contar con la gracia del Señor para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Así que corrupción y cura. Y digo unas últimas palabras rápidamente porque la cura trae una liberación. Volvemos a nuestro pasaje y dice que los cristianos han huido, otras versiones dicen han escapado de la corrupción que hay en el mundo. De la corrupción que hay en el mundo. Bueno, pues la Biblia nos muestra esta cura como una liberación. También no por nuestro propio poder, con nuestro esfuerzo, pero también por la gracia de Dios que nos libera. En el Salmo 124, no lo vamos a buscar, David escribe, nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Está hablando de una salida, ¿verdad? De una liberación. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Pero dice a continuación, se rompió el lazo y escapamos nosotros. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Es decir, que la liberación no se produce simplemente porque yo quiero salir, porque si no se rompe el lazo, no hay liberación. Escapamos porque el Señor es el que nos libra de la potestad de las tinieblas. ¿Cómo somos liberados? Hay 4 formas de ser liberados, y os la digo brevemente. Podemos ser liberados por poder, podemos ser liberados por un precio de rescate, podemos ser liberados por un intercambio y podemos ser liberados por propia voluntad. Los cristianos somos liberados de todas esas maneras. Hemos sido liberados por el poder de Dios. Con mano fuerte y brazo extendido nos sacó Dios. El poder de Dios es el que nos libera del hombre fuerte armado, ¿verdad? El hombre fuerte armado nos tenía y hemos sido liberados por el poder de Dios. Hemos sido liberados porque hemos sido rescatados, comprados por la preciosa sangre de Cristo, no con oro y plata. Hemos sido liberados porque se produjo un intercambio. Es como si Dios dijera a la muerte, te doy a mi hijo único y tú dame a mis siervos. Y hemos sido liberados por propia voluntad, porque una vez que el Señor actúa en nuestras vidas, tenemos deseo de ser liberados. No nos quedamos dentro de la prisión cuando la puerta está abierta. De esto podríamos poner ejemplos en la vida normal. Bueno, pues dije que iba a hablar acerca de mí mismo. Pues los cristianos, yo he hablado acerca de mi corrupción, he hablado acerca de mi cura y he hablado acerca de mi liberación. Y los cristianos decimos eso, hemos sido liberados, gracias a Dios, por el poder de Dios, por el rescate que el Señor ha proporcionado, por el intercambio que se produjo y por nuestra propia voluntad para salir de ahí. He hablado de mí. Y ahora de nuevo pregunto, ¿he hablado de ti? Porque si he hablado de ti, entonces, junto a mí, debes tener un corazón agradecido y debemos cantar al Señor que nos liberó. Y debemos tenerlo siempre delante de nosotros, para lo que os he dicho antes, de ver nuestra propia corrupción y pecado. Dice la carta a los Hebreos, puestos los ojos en Jesús, ¿verdad? Para todas las cosas, puestos los ojos en Jesús. Y si verdaderamente hemos sido liberados, como dice el salmista, ¿qué haremos ahora por el Señor? ¿Con qué pagaré al Señor todos sus beneficios para conmigo? Si ha librado mis ojos de lágrimas, mis pies de resbalar y mi alma de la muerte, ¿con qué pagaré al Señor todos sus beneficios para conmigo? Pero también si estás aquí en esta tarde y no ves
esa corrupción de la que yo he hablado en ti mismo, ni la rechazas, ni la mortificas, ni crees que necesitas esa cura ni esa liberación, ten cuidado porque la propia corrupción que tienes es la que te ciega. Solamente Cristo, si acudes a Él en arrepentimiento por tus pecados y en fe en su sacrificio, puede curarte y liberarte. Y esto es lo que hacemos los cristianos cada día, ¿verdad? Pedimos al Señor el pan nuestro de cada día y pedimos con arrepentimiento y fe el perdón nuestro de cada día, porque no pasa un día en que no cometamos pecado. Pues que el Señor bendiga su palabra y todos digamos, creyentes e incrédulos, esas palabras de Jeremías, que quizás ahora entendamos mejor, cuando dijo, sáname, oh Señor, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar.